Bueno, ahí asumo que todos me escuchan bien, ¿no? Si hay alguno que tiene alguna dificultad, escriba por el chat, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer esta experiencia el día de hoy de hacer una clase teórica virtual, ¿sí? Bueno, todos sabemos lo que está pasando en el país con el tema del COVID-19 y la necesidad que hay imperante de que todos nos quedemos en nuestras casas. Lo que tenemos que tratar de lograr es trabajando de la misma forma, utilizando las herramientas tecnológicas que tenemos, ¿sí? No por nada una monarquía de tecnología, ¿sí? Así que, bueno, vamos a aprovecharla ¿sí? Vamos a aprovechar. Chicos, por favor, corten todos el micrófono, ¿sí? Necesito que corten el micrófono para que no haya retorno, ¿tá? Que cuando necesiten hablar, lo conectan, ¿tá? Tienen el botoncito del micrófono ahí en el centro abajo, ¿tá? Ah, está perfecto, perfecto. Si alguien no me escucha, escriba por el chat o levante la manito, ¿ven? La manito que tienen ahí abajo a la izquierda, pueden usarla también para avisar. Cosa de que si se llega a perder la conexión o algo, podemos retomar. Bueno, ustedes están en tercer año de logística ya y lo último que hicieron conmigo fue ciencias en primer año, ¿sí? Así que bueno, la materia de tecnologías de la información y las comunicaciones sigue la misma línea que tenía ciencias, ¿sí? En el sentido de que el objetivo general de todo el eje es hacer que ustedes tomen contacto, ¿sí? Con las tecnologías, ¿sí? Yo no espero de aquí que ustedes sean expertos programadores, ni diseñadores, ni tecnólogos, ni tampoco que sepan, que puedan diseñar una red. Todas esas cosas son trabajos más bien de ingenieros, ¿sí? Pero lo que ocurre es que los ingenieros están y también están los usuarios que necesitan esos servicios y ustedes muchas veces van a terminar como logísticos en ese rol intermedio en el cual tienen que conectar, ¿sí? La necesidad del usuario con el ingeniero que la puede resolver. Entonces es muy importante que ustedes tomen contacto con el lenguaje que usan los ingenieros, ¿sí? Que tengan conocimiento de cuáles son los alcances que tiene la tecnología, tanto para poder hacer como un medio de comunicación, como para unir a las personas, ¿sí? A los usuarios con los ingenieros, así como también Hugo, ustedes mismos poder asesorar. Disculpa Sí. que te corte, pero se está cortando bastante. No sé si por ahí probando sin el video, o sea, hay bastante interferencia. Corto el video, sí. A mí me pasa lo mismo, no puedo escuchar muy bien. Bueno, muy bien. Ahí corté el video, vamos a ver si ahí sale mejor, ¿sí? Por ahí Sí, sin video bastante sale un poquito mejor, ¿sí? Bueno, genial. El pizarrón se cortó también, ¿no? El pizarrón voy a tratar de transmitir. No, lo vemos. Lo vemos. Ah, ¿se ve? Ah, No, perfecto. ahora sí se cortó. Ahora lo corté. Bueno, esperen un cachito que ya lo conecto de nuevo. Ahí está. Bien. ¿Se sigue escuchando bien o se corta más el audio ahora? A ver, Ahí mejoró. ustedes. Ahí mejoró. Buenísimo, buenísimo. Me alegro mucho. Vamos a seguir así. Total, por ahí a ratitos les conecto mi video para que me vean, pero bueno, no es crítico, ¿sí? Tampoco soy un influencer ni nada de eso, así que no se hagan problema. No me necesitan ver a mí. Si a mí me gusta más verlos a ustedes, si pueden conectar camaritas, pero bueno, si también les causa dificultad técnica, no lo hagan. Bueno, entonces les decía, la función de ustedes en este escenario va a ser muchas veces la de ser comunicadores, ¿sí? Van a unir, digamos, al usuario con el ingeniero, o sea, ustedes son los que le van a poder explicar al ingeniero lo que el usuario necesita. Y también le van a poder explicar al usuario qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. O sea, para que se hagan una idea de qué es el objetivo general de todo el eje de las tecnologías, ¿sí? En la primera materia en ciencias nosotros estudiamos desde cosas muy básicas hasta cómo funciona una computadora y tocamos algunos puntos importantes, el análisis y diseño de sistemas, ¿sí? La
información, las bases de datos, ¿sí? Ahora en esta materia, que ya vamos un poquito más adelante, ¿sí? Nos vamos a dedicar a cosas un poquito más profundas, ¿sí? Pero siempre con la misma onda, con la misma energía, ¿sí? Con la idea que es una cosa que ustedes van a tener que conocer, como si fuera cultura general, ¿sí? En el primer capítulo de la materia lo que vamos a ver es Hugo, un vos poquito sabés de que se sigue historia. cortando bastante, perdón. Sí, sí, está bien que avises. Sí, Corto, aviso para que entonces el no... pizarrón. Sí, Bien, a ver qué corto el podemos hacer pizarrón. porque está difícil. Sí. Ahí está. A ver si ahí va mejor. Yo por lo que escucho por el Sí. feedback del grabador, está llegando bien, pero claro, el grabador está acá al lado mío, ¿sí? Ustedes están del otro lado. ¿Sí? Puede ser que cause una diferencia. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí se escucha muchísimo mejor. Sí, es por la transmisión de la imagen, Claro, como que antes entonces. se iba cortando. Claro. ¿Saben qué pasa, chicos? La imagen consume mucho. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que aprender, justamente. Una imagen consume muchísima cantidad de ancho de banda, ¿sí? O sea, ocupa mucho espacio del canal de comunicación, mientras que el audio ocupa bastante menos, ¿sí? Y el texto y las palabras prácticamente no ocupan nada al lado del audio y del video, ¿sí? ¿Bien hasta aquí? Sí, mucho mejor ahora. Bueno, genial, me alegro. Me alegro porque lo importante es eso, que les llegue eso, ¿sí? Así que vamos a avanzar de esta forma. Habilitaré el pizarrón cuando lo necesitemos, ¿sí? Y nada más. Entonces, de esa manera no interferimos demasiado, ¿tá? Claro, porque tengo una buena salida acá. Pero bueno, por ahí la máquina no está muy justa de procesador y bueno, no me deja mucho hacer. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en tecnologías de la información y las comunicaciones 1? Bueno, después que ustedes tomaron contacto con cosas básicas en ciencias, en tecnologías vamos a empezar un poquito con la historia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la historia de la tecnología, ¿sí? De cómo fue evolucionando en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, que es lo que nos atañe, ¿sí? Eso es la primera parte. Vamos a ir haciendo todo un análisis como para llegar a entender de dónde viene la red digital, que es lo que estamos usando en este momento para conectarnos, ¿sí? Una red digital. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a la red digital? Vamos a tratar de estudiarlo en el marco histórico, ¿sí? Y después vamos a estudiar cómo funciona la red digital. No vamos a entrar en detalles muy técnicos, pero sí quiero que entiendan cómo está construida. O sea, es importante que ustedes se lleven una noción clara de cómo está construida la red digital, ¿sí? Para que puedan entender cuál es su alcance, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. En el segundo capítulo de la materia vamos a estudiar eso, vamos a ver cómo funciona una red digital, ¿sí? Cómo se resuelve el problema de la comunicación de datos, ¿sí? Vamos a ver también en este capítulo un poquito de seguridad, también no nos vamos a ir a cosas demasiado técnicas, pero vamos a ver cómo funciona, cuáles son los principios de la seguridad, ¿sí? Después vamos a ver algo también de sistemas operativos, bueno, qué es un sistema operativo y qué hace en una computadora. Esto conectado con lo que ya vieron en ciencias, ¿sí? Vamos a ver algo de sistemas de información, ¿sí? Después eso ya lo van a profundizar en tecnologías de la información y las comunicaciones 2 el año que viene, ¿sí? Pero bueno, la primera parte va a ser la vamos a ver acá, un resumen. Y vamos a terminar viendo algo de la tecnología de la web, ¿sí? La tecnología de la web es algo que evolucionó mucho desde que nació hasta el día de hoy, evolucionó muchísimo y presenta todo un conjunto de herramientas muy ricas que nos permiten hacer muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, la idea es que también tomen contacto, ¿sí? con la tecnología web. Así que si hacia el final de la materia vamos a estar viendo eso, ¿sí? Bien, ¿me escuchan bien hasta aquí? Si alguno tiene dificultades, por favor me avisa, ¿sí? Como hicieron hasta ahora. Maggie, ¿todo bien? Todo bien, te escuchamos bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Me ayuda mucho que me digan, que me hagan el feedback, que sí, me digan si se llega a perder, ¿está? Bien. Sí, yo te aviso, no te preocupes. Buenísimo, buenísimo. Bien, eso es en resumen lo que vamos a estudiar, ¿sí? Si tenemos suerte y vuelven las clases presenciales, lo seguiremos cara a cara, pero si no,
nos vamos a preparar para tirar todo el cuatrimestre así. Así que vámonos acostumbrando a herramientas y a las limitaciones que tienen y a todo, ¿sí? Porque es importante. Respecto de cómo se evalúa la materia, bueno, sinceramente en este contexto todavía no sabemos. Si llegamos al periodo de evaluaciones y seguimos como ahora, vamos a tener que inventar algo. Pero bueno, tenemos tiempo para hacerlo. Si lo que vamos a intentar hacer es la evaluación tradicional presencial, ¿sí? La materia tiene un examen parcial, ¿sí? Que se da sobre el final del cuatrimestre, cuando ya están los temas cubiertos, ¿sí? Y ustedes tienen que aprobar ese parcial con más de 4 o tienen la opción de promocionarlo con más de 7, ¿sí? Si llegan a promocionar con más de 7, ya no tienen que rendir el final de la materia. Es un régimen de promoción sencillo, ¿sí? Después, respecto de los espacios, vamos a tener el espacio de teoría y el espacio de práctica. Este es el espacio de teoría que estamos haciendo hoy, ¿sí? En este espacio, bueno, vamos a ir compartiendo la clase. Obviamente vamos a tratar de hacerlo todo lo interactivo que se pueda hacer, ¿sí? Con este medio. Y la idea del espacio teórico siempre es que se lleven los conceptos, ¿sí? Que ustedes se puedan llevar una noción de los conceptos centrales. Por ejemplo, ya desde lo que venimos hablando desde que arrancó la clase, ¿sí? Básicamente, ¿qué vamos a estudiar en tecnologías? ¿Sí? Y bueno, y ahora cómo funciona la cursada, ¿sí? Tienen que llevarse los conceptos centrales, ¿ah? Ese es el objetivo de la teoría. Es muy importante que atiendan y que si no entienden algo, es muy bueno que levanten la mano o la mano virtual y me avisen para que retomemos un tema que por ahí no entienden bien, ¿sí? Es muy importante que lo hagan, ¿sí? Porque así se llevan la idea clara de este encuentro directamente. Después con eso ustedes pueden abordar la bibliografía. ¿Cómo estudiar tecnologías? Bueno, es un tema muy difícil, ¿sí? Bibliografía, para decir, bueno, acá tenemos el libro del cual se puede estudiar, no existe lamentablemente, ¿sí? Con lo cual, de todo lo que tiene que ver con tecnologías, vamos a tener que rebuscarnos mucho, ¿sí? Por eso es que es muy importante que entiendan los conceptos que nosotros vamos a enseñar acá y con esos conceptos ustedes puedan abordar, por ejemplo, una búsqueda por internet, ¿sí? O puedan abordar cualquier definición específica o cualquier cosa puntual. Se utilicen como guía los conceptos que damos acá y después pueden estudiar por su cuenta, si ustedes ya son grandes, están en tercero, ya tienen una noción, ya tienen bastante desarrollado el discernimiento como para entender, poder llegar a distinguir una verdad de una mentira, ¿sí? Bueno, y eso es muy importante. En esta época es una de las habilidades más importantes que tienen que desarrollar, ¿sí? Porque información sobra por todos lados, ¿no? Entonces, un poco también ese es un objetivo colateral que tiene esta materia. Nosotros vamos a tirar las líneas centrales y después ustedes podrán hacer su investigación en los temas que les gusten, los temas que les interesen, ¿sí? Pueden profundizar más. ¿Sí? Si conseguimos, ¿sí? Que ustedes puedan abordar una bibliografía específica y entenderla, entonces logramos este objetivo con sobras, ¿sí? O sea, muy bien, ¿sí? Entonces, un poco la idea es esa, ¿sí? Esa es la idea de la teoría. En la práctica de esta materia tenemos dos tipos de prácticas. Una es la guía de estudio, ¿sí? Las guías de estudio son cuestionarios, ¿ah? Cuestionarios que ustedes pueden responder para ustedes mismos, ¿sí? La idea de los cuestionarios esos no es evaluarlos a ustedes, sino que ustedes mismos puedan orientarse para estudiar, ¿sí? Entonces, la idea de esas preguntas de las guías de estudios es que ustedes las puedan contestar con sus propias palabras, ¿sí? O sea, si ustedes pueden contestar las preguntas de la guía de estudio con sus propias palabras, es una señal muy clara de que entendieron el tema, ¿sí? Así que el objetivo que ustedes deberían proponerse con respecto a las guías de estudio es ese, es poder contestar con sus propias palabras las preguntas, ¿ah? Si ustedes consiguen eso, ya está. Después hay otros ejercicios que son más de índole práctica, ¿sí? Como es la parte de armado de redes, que van a hacer con Maggie más adelante, ¿sí? O la parte de desarrollo de páginas web, ¿sí? Van a aprender a hacer paginitas web, y hay algunos otros prácticos interesantes que les van a servir como experiencia práctica, ¿sí? Bueno, ese es el espacio de la práctica, ¿ah? En esta instancia, bueno,
podemos hacer encuentros de práctica, pueden hacer con Maggie. En realidad yo le tomé prestado el horario de la práctica para dar la teoría, porque ayer no pudimos arrancar, no llegamos, ¿sí? Pero normalmente este espacio lo van a tener con ella, ¿sí? En los días jueves. Y conmigo van a tener la clase de los días miércoles, ¿sí? Y en ese espacio pueden juntarse, conversar, ya sea presencial si es que se puede, y si no será así, con herramientas como esta, ¿está bien? Y pueden traerse, y deberían traerse ya las preguntas contestadas con sus propias palabras, ¿sí? Y los ejercicios también los pueden encarar por ustedes mismos. Siempre conviene que los encaren primero. Después vienen con las dudas y las preguntas. Entonces comparten, ponen en común, y de ahí se completa el proceso de aprendizaje. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Así es como tienen que usarse los recursos. ¿Ah? No pierdan el tiempo, ¿sí? No vengan con un práctico vacío a una clase porque no van a poder aprender nada. Ni tampoco se vayan de esta teoría sin haber entendido los temas, ¿sí? Los temas los tienen que entender, ¿sí? Y si no los entienden tienen que preguntar. Si ustedes cumplen con esas reglas, acá les va a ir bien seguro, ¿sí? No hay forma de errarle. ¿Ah? Bien, ¿alguno tiene alguna pregunta? Vamos a hacer un espacio en algún momento para preguntas, ustedes van a poder consultar algo, ¿sí? Si alguno quiere hacer alguna pregunta, es un buen momento ahora. Si pueden escribir por el chat o habilitan el micrófono y preguntan directamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas. Parece que no hay pregunta. A ver, o si alguien tiene algo que preguntar. Recuerden que pueden escribir por el chat o pueden habilitar el micrófono y hablar nomás. Yo no, por ahora no tengo ninguna pregunta. Buenísimo, pero me alegro que me avises que me estás escuchando bien, ¿sí? Eso es importante. ¿Ah? Muy bien, ¿los demás? No, ninguna. Buenísimo. Entonces, bien hasta aquí. Vamos a arrancar con los temas, entonces, ¿sí? ¿Se entendió entonces lo de la teoría y lo de la práctica? Vamos a empezar a hablar de la primera parte, que es de la historia, ¿sí? De la comunicación, ¿sí? De las tecnologías, ¿sí? Disculpa, Hugo, antes de que arranques, ¿puedo acotar algo? Ahora me quedé pensando. Dale, sí. Sí, no, que bueno, obviamente yo siempre les digo en la primera clase práctica, y ahora por ahí lo enfatizo más por esta situación, todas las comunicaciones van a ser a través de Moodle. Todo lo que nosotros vayamos poniendo ahí va a estar ahí. Así que bueno, como no nos vamos a estar viendo este tiempo, es importante que entren y que se fijen, porque por ahí si hay alguna novedad de alguna clase, si se les pide algo en especial, todo va a estar ahí. Digamos, ese va a ser nuestro canal de comunicación. También nos pueden mandar mails a cualquiera de los dos y bueno, nos podemos comunicar de esa forma. Pero bueno, quería enfatizar eso, que digamos, si nosotros ponemos alguna novedad, ya suponemos o estamos asumiendo que ustedes lo van a ver, porque van a entrar ahí. ¿Está bien? Sí, correcto. Muy importante eso y sobre todo en este contexto, ¿sí? Nosotros vamos a armar ahí, obviamente está la cartelera principal y después algún tipo de foro donde se van a poder hacer consultas. También vamos a ir dejando los materiales grabados, ¿sí? Yo ahora estoy grabando tanto el audio-video como el audio solo, ¿sí? Cosa de que ustedes lo tengan para referencia posterior, ¿sí? Bueno, todo va a estar ahí en Moodle, ¿sí? Obviamente hoy se va a volver muy protagonista el Moodle por la situación, ¿no?, que nos acaece, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco. Discúlpame, tengo una pregunta yo. Sí, decime. Yo no recuerdo bien si en esta materia me pude anotar en el SIU Guaraní para cursarla regularmente. Creo que no, porque me falta cargar una nota. ¿Igualmente se puede cursar y se guarda la nota o no se puede? Bueno, excelente pregunta, ¿sí? Excelente pregunta, Nahuel, ¿sí? Y va para todos, porque en esta carrera en particular hay mucha irregularidad de cursada, ¿sí? Lo que hacemos nosotros normalmente es les dejamos cursar, ¿sí? No hay ningún problema, pueden cursar, pueden venir a hacer las prácticas, incluso rendir los exámenes también, ¿sí? La condición que ponemos, ¿sí?, que es importante, es que tengan una buena cursada. Si ustedes tienen una buena cursada,
¿sí? El año que viene se anotan de vuelta, a ver, si el año que viene ya se van a poder anotar en la cursada regular, entonces se anotan el año que viene y les pasamos la nota de la cursada. ¿Qué quiere decir tener una buena cursada? Y por lo menos el nivel de promoción, ¿sí? O sea, ustedes tenían que dar el examen, sacar más de 7, ¿sí? Y eso se considera una buena cursada. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? El año que viene se inscriben en la cursada del año que viene y les pasamos la nota que ustedes obtuvieron este año, ¿sí? Ese sería el mecanismo natural, ¿sí? Obviamente, si no tienen una buena cursada, les va a convenir cursar de vuelta, ¿ah? Por eso es que no lo hacemos si es que sacan una nota medio baja. Así que, en resumen, la respuesta es esa, ¿sí? Pueden cursar, pueden rendir el examen, ¿sí? Y si sacan más de 7, yo les guardo la nota para el año que viene. No tienen que anotarse libre, ¿sí? Tienen que anotarse en la cursada del año que viene. Se anotan en la cursada, les pasamos la nota de cursada, después se anotan en el final, les pasamos la nota de final. Si ustedes ya no tienen que hacer más que un trámite el año que viene, si es que les va bien este año, ¿sí? No podemos en forma automática guardar la cursada más de un año. O sea, si ustedes pasan 2 años y siguen sin poderse anotarlo, vamos a tener que charlar a ver qué pasó, ¿sí? Y ahí se verá qué hacemos, ¿ah? Pero normalmente se supone que ya en el primer año tendrían que tener el tema resuelto, ¿sí? Normalmente a veces pasa que les tienen alguna correlativa o algo y no se pueden anotar, ¿ah? ¿Se entendió bien entonces la idea? Sí, bárbaro. Bien, perfecto. Yo no vi a muchos anotados, de hecho creo que no vi a ninguno anotado, ¿sí? Tienen que anotarse, ¿sí? Los que están en condiciones de anotarse ya tienen que anotarse en el guaraní, ¿ah? Y los que no, bueno, van con este régimen que acabo de explicar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entendido. Sí, consideren eso que por ahí lo dijiste al final, Hugo, que el año que viene, los que no pueden anotarse este año, y si se anotan el año que viene, eso por ahí les puede frenar a anotarse en ciertas materias de cuarto. Hay correlatividades, así que bueno, tengan eso en cuenta también. Sí. Claro, eso les pasó a varios, bien Gabriel, por tu comentario, eso les pasó a varios, no les han cargado las notas. Bueno, pero eso se regulariza, ¿sí? Ni bien les carguen las notas, después ustedes se anotan acá. No hay problema, si se pueden anotar durante la cursada, es como si se hubiesen anotado al principio, es lo mismo, ¿sí? A mí es una cuestión administrativa, ¿ah? Si para cuando llegamos a la época de exámenes, ustedes ya están inscritos, les pasamos la nota y no hay ningún problema, una cursada regular, común y corriente, ¿sí? Eso lo van resolviendo sobre la marcha, ¿tá? El tema es el que tiene una correlatividad pesada, por ejemplo, no que hayas dado el final y no te lo pasaron, sino que no diste el final, ¿sí? O que te falta una cursada anterior, y ahí sí, ahí ya es más difícil, ahí sí entras en este régimen de condicionalidad, ¿sí? Que tenemos que resolver con la forma que les expliqué recién, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Bueno, entonces sí, arranquemos un poquito con la historia, ¿sí? Primero vamos a repasar conceptos que estudiamos en ciencias, ¿sí? Vamos a empezar con la definición de tecnología, ¿sí? Porque lo vamos a usar mucho, ¿sí? Tecnología, recordamos de ciencias, ¿sí? Lo que era tecnología. Tecnología es una aplicación de conocimiento, ¿sí? Vamos a buscar una definición general, ¿sí? Es una aplicación de conocimiento con el fin de mejorar la calidad de vida, ¿sí? O sea, buscamos como objetivo mejorar la calidad de vida, nuestra vida o la vida de nuestros semejantes, ¿sí? Y aplicamos conocimiento a tal fin. Esa es una definición genérica y humanística de lo que es tecnología, ¿sí? La distinguimos de una definición más seca que puede decir aplicación de conocimiento a secas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aplicar conocimiento a secas metería dentro de la definición de tecnología lo que podríamos definir como usos oscuros, ¿sí? O el lado oscuro de la tecnología, ¿tá? Usar tecnología para hacer daño, para causar daño, para hacer mal, ¿tá? Lo excluimos de la definición, ¿sí? Nuestra obligación, además de desarrollar tecnología, es desarrollarla para hacer cosas buenas, ¿sí? Y por eso usamos esa definición. Es muy importante, sobre todo si algún día se enfrentan a un dilema ético relacionado con esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la tecnología? La tecnología es la aplicación de conocimiento. Distinguimos
sobre la definición de ciencia, ¿sí? Que es la búsqueda de conocimiento. La ciencia es uno de los métodos que se utilizan para buscar conocimiento, para extraer verdades de la naturaleza y del universo, ¿sí? Al científico no tiene tanto interés en aplicar ese conocimiento, le interesa obtenerlo, le interesa entender, ¿sí? En cambio, a los que aplicamos tecnología nos interesa más encontrar una aplicación práctica para esa tecnología, ¿sí? Obviamente ambas disciplinas se complementan entre sí. ¿Ah? Muchas veces lo que el científico está descubriendo hoy se va a usar en tecnología dentro de unos años, ¿sí? Es lo que pasa normalmente. ¿Ah? Entonces son disciplinas que se complementan. ¿Ah? No es para ver quién es mejor o quién es más útil, no es así, no funciona así. ¿Ah? Entonces, eso es tecnología. ¿Qué es información? Lo recordamos de ciencias. ¿Se acuerdan de ciencias? Decíamos que la información es dato con contexto, ¿sí? Es dato que podemos entender, es dato que nos sirve para algo, que nos da sentido semántica, ¿sí? Eso es información. Lo distinguimos del dato crudo, porque el dato crudo, si bien también es algo que podemos saber, no necesariamente nos da alguna utilidad, ¿sí? No necesariamente podemos entender para qué sirve ese dato, ¿sí? Cuando el dato tiene semántica, se convierte en información. Esa es la distinción importante que hacemos, ¿sí? Cuando pasamos de dato a información, ¿sí? Lo que circula mucho hoy por internet, por todas partes, son datos, ¿sí? El hecho de que les podamos dar contexto y lo convirtamos en información depende de nosotros. Recuerdan, en ciencias dijimos, la diferencia entre dato e información es relativa al observador, ¿sí? Es relativa a quien pregunta, ¿sí? Algo que para mí es información, para ustedes podría ser dato, o al revés, algo que para ustedes es información, para mí podría ser dato, simplemente porque no tengo el contexto para utilizarlo, ¿sí? Entonces hacemos esta distinción importante, que me imagino que recordarán que lo hicimos en ciencias en su momento. Muy bien, respecto a la comunicación. La comunicación también es un fenómeno en el cual se transfiere, ¿sí? Un cierto mensaje en el cual normalmente viaja dato o viaja información entre, como mínimo, normalmente dos actores, un emisor y un receptor, ¿sí? O sea, lo normal, o sea, una comunicación mínimamente requiere, ¿sí? De un emisor, un receptor y un canal por el cual transmitir esa información, ¿sí? Entonces la comunicación es ese sistema. Un sistema de comunicación como mínimo tiene, ¿sí? Esos tres elementos: el emisor, el receptor y el canal. Sistemas un poco más complejos pueden tener más actores. Por ejemplo, pueden tener un transmisor y muchos receptores, ¿sí? Por ejemplo, como estamos haciendo ahora. O un canal donde nos comunicamos todos con todos, o sea, todos hacemos el rol de emisor y de receptor, ¿sí? Y todos esos escenarios son escenarios que involucran la comunicación. Una distinción que se hace clásica es entre comunicación y telecomunicación. Cuando se habla de telecomunicación, el prefijo tele hace referencia a distancia espacial, ¿sí? O sea, distancia en el espacio. Cuando yo digo que me estoy telecomunicando, quiere decir que estoy hablando con alguien que no está sentado acá al lado mío, sino que está a cierta distancia, ¿sí? Lo que estamos haciendo nosotros ahora es un ejemplo de telecomunicación. Cada uno está en su casa y sin embargo estamos conversando, ¿sí? Eso es telecomunicación. Lo distinguimos porque comunicación en general, ¿sí? No implica necesariamente que las cosas estén alejadas entre sí. En cambio, telecomunicación sí. ¿Ah? Si nos remontamos a la historia, vamos a ver que la necesidad de comunicarse parece ser intrínseca del ser humano. O sea, desde que empezamos a tener conciencia que estamos buscando maneras de comunicarnos, ¿sí? Y en la medida en que nos fuimos esparciendo por el mundo, también vino la necesidad de hacer una comunicación a distancia, ¿sí? Los métodos más antiguos de comunicación iban de la mano de llevar un elemento físico que portara el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, las cartas, ¿sí? La comunicación vía carta escrita, ¿sí? Es muy antigua, ¿sí? Un concepto que en épocas donde no había otra tecnología se utilizaba
para organizar incluso cosas muy grandes. Piensen que imperios completos en la antigüedad se han organizado y los distintos componentes se comunicaban de esa forma, ¿sí? Llevando y trayendo cartas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el día de hoy? Bueno, tal vez la más importante es el tiempo, ¿sí? La velocidad a la que se desarrollan las cosas. Una carta tardaba un cierto tiempo de salir de un lugar y llegar a otro, que por ahí las tecnologías más modernas no tienen. Sin embargo, el principio es el mismo, ¿sí? El objetivo es comunicarse, el objetivo es pasar información de un lado a otro, ¿no? Se utilizaban otras técnicas, ¿sí? Y, por ejemplo, mecanismos para amplificar la voz y transmitirla a grandes distancias, o mecanismos con sonidos, ¿sí? Que se transmitían a grandes distancias, ¿sí? Como usaban los aborígenes, aquí usaban erques, ¿sí? Los originarios, no se dice aborígenes, los originarios usaban erques, por ejemplo, para comunicarse, hacían sonar un erque y se escuchaba de un cerro a otro, ¿sí? Bueno, de ese tipo de tecnologías son muy antiguas, pero ya funcionaban, ya hacían su trabajo, ¿sí? ¿Dónde empezamos a hablar de modernidad, de cosas modernas? ¿Sí? Bueno, para el siglo XIX, recién empezamos a ver cosas, ahí empieza la modernidad, ¿sí? Donde se empezó a aplicar tecnología, ¿sí? Ya más profunda para lograr el efecto de la telecomunicación, ¿sí? Tendríamos que referirnos un poquito a cómo nos comunicamos los seres humanos para entender cómo se fue utilizando la tecnología para ayudar a eso, ¿sí? Nosotros cuando hablamos utilizamos como canal de transmisión el aire, ¿sí? El aire es el que nos sirve como mecanismo de transmisión. El aire en particular y cualquier elemento material en general puede transmitir ondas de sonido, ¿sí? ¿Qué es el sonido? El sonido es una variación periódica de presión, ¿sí? Si estudiamos desde la física el sonido, cómo se manifiesta físicamente el sonido, es una variación periódica de presión, ¿sí? La presión es la fuerza que se aplica sobre un material, ¿sí? Los gases y los sólidos, ¿sí? Pueden comprimirse o descomprimirse en función de la presión. Los líquidos, ¿sí? Los líquidos ideales no, según la física, los líquidos reales se comprimen un poquito, pero muy poquito, ¿sí? Porque las moléculas están demasiado juntas. Pero por todos ellos puede haber una variación de presión, ¿sí? Y la variación periódica de presión es lo que conforma el sonido, ¿sí? Entonces, al final el sonido termina siendo una onda, lo terminamos representando como una onda. Esa onda representa la variación periódica de presión, ¿sí? Ahora sí les voy a habilitar el pizarrón para mostrarles un dibujito que tengo por acá, ¿sí? Que muestra la forma de una onda, ¿sí? Si se te corta mucho me dicen y lo corto, ¿sí? Pero quiero que observen un poquito para ver las dos componentes más importantes de una onda, ¿sí? ¿Qué es la onda? Bueno, en el eje de las X lo que se ve es el tiempo, ¿sí? Y en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas, lo que se ve es el nivel de presión, ¿sí? En el caso de una onda de presión, como el sonido, el nivel de presión, ¿sí? Hacia arriba es presión positiva, hacia abajo es presión negativa, ¿sí? Entonces, la variación periódica se ve como eso, la presión sube y baja conforme pasa el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos dos magnitudes importantes para medir ahí. Uno es la amplitud, ¿sí? Que es qué potencia tiene esta variación de presión, o sea, cuáles son los extremos, si se presiona y se depresiona mucho o poquito, ¿sí? Eso determina la amplitud. Y el periodo es el tiempo que dura todo el viaje completo, o sea, la presión y la depresión, todo el ciclo completo de presión y depresión, ¿sí? Es lo que se llama el periodo, ¿sí? Está medido en tiempo eso, ¿sí? Y si contamos
¿Cuántos periodos hay en una unidad de tiempo? Tenemos la otra medida importante, que es la frecuencia, ¿sí? El periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. O sea, uno es el opuesto, ¿sí?, del otro. ¿Ah? Entonces, a mayor frecuencia, menor periodo. Bien, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Esto es más técnico, necesito que me confirmen si lo entienden bien. Son estas dos magnitudes importantes las que tenemos que ver. Díganme si entienden bien o si alguno tiene alguna duda. Bien, gracias por el feedback. Sí, capaz si podés dejar de compartir después Hugo, porque se corta bastante con la imagen. Mejor te escuchaba sin la imagen. Perfecto. Ya corté la imagen, pero a todos les quedó la imagen, ¿no? Después la imagen la voy a compartir junto con el video y junto con el audio que grabamos, ¿sí? Así que no se hagan problema que la imagen va a quedar. Y si no, ya saben que ponen en el Google onda y pasa a salir 1.000.000 de imágenes de estas. Así que ni siquiera es que me necesiten a mí. No, lo que quiero que recuerden son cuáles son las dos magnitudes importantes. La amplitud y la frecuencia o periodo. Esas dos se ponen juntas porque como una es el inversamente proporcional de la otra, es lo mismo. Podemos hablar de frecuencia o podemos hablar de periodo, ¿sí? Bueno, en el sonido, la amplitud se ve como volumen. Si yo hablo más fuerte, entonces imprimo más fuerza sobre el aire y la variación de presión es mayor. Eso es volumen, ¿sí? Y la frecuencia lo que determina es el tono, ¿sí? Tonos más graves, ¿sí?, son frecuencias más bajas, y tonos más agudos son frecuencias más altas, ¿sí? Esa es la forma que tiene, ¿sí?, el sonido, ¿ah? Entonces, nosotros los seres humanos tenemos, por un lado, órganos que nos permiten generar una variación periódica de presión, particularmente las cuerdas vocales, ¿sí?, nos permiten generar una variación periódica de presión en el aire, y después tenemos también otros órganos que nos permiten percibir la variación periódica de presión, que eso lo hacemos a través del oído, ¿sí? El oído tiene una membrana, esa membrana es sensible, ¿sí?, vibra, digamos, acompañando, ¿sí?, la variación de presión del aire, ¿sí?, y esa variación de presión es amplificada mecánicamente a través de unos pequeños huesitos y termina estimulando, ¿sí?, el nervio auditivo para generar una señal bioquímica, ¿sí?, que el cerebro después puede interpretar, ¿no? Es muy complejo cómo funciona, pero el principio de funcionamiento es simple, ¿sí? Este mecanismo lo utilizamos para comunicarnos. Nosotros modulamos el sonido, ¿sí? O sea, generamos una variación periódica de presión y después lo modulamos. Usamos la boca para eso, la boca, la lengua, ¿sí?, y modulamos ese sonido. Y entonces podemos transmitir información en esa modulación, ¿sí? Esa es la forma en que nos comunicamos, la forma natural, ¿sí? Después podemos comunicarnos por vía escrita, ¿sí?, mediante símbolos y mensajes, que es otra forma, ¿no? Antiguamente lo que era más fácil era transcribir a lo escrito y transmitirlo a la distancia, ¿sí? No había una forma sencilla de comunicar la voz a grandes distancias, ¿sí? No había una forma sencilla de capturar de alguna manera esta variación periódica de presión y convertirla, ¿sí?, en algo que se pueda aportar y llevar lejos, ¿sí? No había tal tecnología, ¿no? Por eso es que se prefería utilizar lo escrito, ¿no? Con lo escrito íbamos bien. Bien hasta acá. En el siglo XIX lo que se empezó a hacer, ¿sí?, es a estudiar formas de registrar o de convertir la información que estaba en el sonido en otra cosa que sea más fácil de transportar, ¿sí?, de transportar o de transmitir. ¿Qué pasó en el siglo XIX tan importante? Bueno, la humanidad empezó a dominar la electricidad, ¿sí? La electricidad fue una de las precursoras, ¿sí?, de las tecnologías modernas. Hoy casi todo lo que vemos está basado en alguna tecnología eléctrica, ¿sí?, en algo que tiene que ver con la electricidad. ¿Por qué es tan importante la electricidad? La electricidad es un fenómeno subatómico, ¿sí? La electricidad es un fenómeno que ocurre por debajo del nivel del átomo, ¿sí? La electricidad
se produce por el movimiento de electrones, por el desplazamiento de electrones entre átomos, ¿sí? El hecho de que sea un fenómeno subatómico, ¿sí?, le da un montón de propiedades interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el costo que tiene, ¿sí?, generar ese movimiento, o con el costo que tiene transmitirlo, ¿sí? Entonces, en el siglo XIX se empezó a dominar la electricidad, y con el dominio de la electricidad, ¿sí?, aparecieron nuevas maneras de comunicarse, ¿sí? La más antigua de todas es el telégrafo, ¿sí? Si yo mediante un circuito eléctrico puedo generar una onda eléctrica, ¿sí?, una onda que es una variación de voltaje, una variación periódica de voltaje, ¿sí?, y de corriente, ¿no?, de potencial y de corriente, ¿sí? Y esa variación periódica la puedo transformar de alguna manera en una variación periódica de presión de aire, entonces yo podría estar desde lo eléctrico generando algo que se puede escuchar, ¿sí? Los antiguos parlantes funcionaban de esa manera, ¿sí? O sea, tenían una bobina, ¿sí?, por la cual circulaba corriente. Ustedes saben que cuando circula corriente por una bobina se genera un campo magnético. Ese campo magnético atrae o repele, ¿sí?, materiales de base metálica, ¿sí? Entonces, mediante una bobina, un vástago conectado a una membrana, ¿sí?, uno con una variación periódica de corriente puede generar una variación periódica de magnetismo, y con esa variación periódica de magnetismo, campo magnético variable, puede hacer que un elemento metálico vibre, ¿sí?, y esa vibración puede ser convertida en una variación periódica de presión de aire conectándolo a una membrana. Un parlante antiguo funcionaba de esa manera, ¿sí? Cuando yo hago variar una variación de corriente se transforma en una variación de presión de aire. Entonces, eligiendo la frecuencia y la amplitud correcta, uno puede generar un tono audible, ¿sí? Esto fue aprovechado para generar, ¿sí?, para generar una tecnología que permitía transmitir a través de la electricidad, ¿sí?, un mensaje. Y junto con el telégrafo nació este concepto que se utiliza hasta el día de hoy, que es el de lo digital, ¿sí? El telégrafo es una forma de comunicación discreta o digital, ¿sí? O sea, tenemos que tomarnos el esfuerzo de convertir el mensaje, ¿sí?, el mensaje hablado, en código, algún tipo de código que pueda ser transmitido, ¿sí? ¿Alguna vez vieron un telégrafo? Un telégrafo funciona con un código de puntos y rayas, ¿sí? Los puntos y las rayas eran tonos cortos y tonos largos. Entonces, conectando e interrumpiendo el circuito eléctrico, ¿sí?, yo podía generar un tono corto o un tono largo. Eso viajaba por un cable, ¿sí?, y del otro lado podía ser, digamos, escuchado a través de un parlante, ¿sí? Entonces, eso permitió que a través de un cable eléctrico, de un par de cables eléctricos que cerraran un circuito a larga distancia, uno pudiera hacer una comunicación. Y ahí es donde empezaron a nacer las tecnologías de comunicación de larga distancia, ¿sí?, que son mucho más rápidas que una carta, por ejemplo, que implican movimiento de material de un lado a otro, ¿no? Aquí lo único que se mueve son electrones. Los electrones son más pequeños que los átomos, ¿sí?, el costo de moverlos es mucho menor, ¿no? El telégrafo en el siglo XIX generó una revolución por eso, ¿sí?, porque permitía la transmisión de un mensaje a larga distancia, ¿sí? ¿Cuál era el punto negativo del telégrafo? El punto negativo del telégrafo era la necesidad de codificar. O sea, la información tenía que ser codificada de alguna manera para poder ser transmitida. O sea, tenía que ser convertido en este código de puntos y rayas para poder ser transmitido. Y del otro lado, alguien tenía que escuchar eso y decodificarlo de vuelta para llevarlo otra vez a algo entendible por un ser humano, ¿ah? Entonces, el siguiente paso fue muy importante, el tratar de lograr algo que pudiera transmitir la voz directamente, ¿sí? Entonces apareció otra tecnología, que es la tecnología, ¿sí?, que copia, que hace analogía, ¿sí?, analogía de las señales, ¿sí? Y ahí es donde apareció la tecnología analógica. Esto puede resultar antiintuitivo, pero el telégrafo, ¿sí?, era digital, ¿no?, era discreto, mientras que
Las tecnologías que vinieron después fueron analógicas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hacen analogía, porque copian. ¿Ah? ¿Sí? Fíjense qué importante esto, porque es antiintuitivo. Si yo les pregunto a ustedes qué estaba antes, lo analógico o lo digital, probablemente me contesten todos que lo analógico estaba antes. Y no necesariamente es así. ¿Ah? En tecnología no necesariamente es así. Las tecnologías más antiguas, curiosamente, eran, o sea, los telégrafos eran una tecnología digital. ¿Sí? Después vamos a ver la diferencia que hay entre las tecnologías analógicas y las digitales en su aspecto raíz, en su aspecto central. ¿Sí? ¿Me vienen escuchando bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Se escucha perfecto. Bien. Gracias, Brian. Gracias, Maggie. Gracias, Gabriel. ¿Me escuchan todos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que venimos hablando? Bien, muy bien, así me gusta. Me gusta que entiendan bien. ¿Ah? Pero si no entienden, me tienen que decir, ¿eh? Si no me están engañando y no vale. ¿Ah? Bueno, muy bien. Perfecto. La idea de copiar, ¿sí? De copiar una señal, ¿sí? También viene del siglo XIX, ¿sí? Viene de la mano de Graham Bell, ¿sí? En Estados Unidos. ¿Sí? El concepto de convertir una variación periódica de presión en una variación periódica de corriente. Pero no de un tono generado artificialmente como el telégrafo, sino directamente copiar la misma señal. ¿Sí? Lo analógico tiene esta característica de que copia. Entonces, lo que inventó fue también una membrana que puede vibrar con la variación de presión del aire y que puede presionar con más o menos fuerza una concentración de carbón en gránulos. ¿Sí? Una de las características importantes que tiene el carbón es que no es ni conductor ni aislante de la electricidad. O sea, es un material que no aísla del todo ni conduce del todo. ¿Sí? No, está en el medio. ¿Sí? Le ofrece una resistencia al paso de la corriente, ¿sí? Pero la deja pasar. ¿Sí? Entonces, unos gránulos de carbón, si yo los presiono más, ¿sí? Bajan su resistencia a la electricidad, y si yo les quito la presión, ¿sí? Aumentan su resistencia al paso de la corriente. ¿Qué descubrió con esto Graham Bell? Que si yo conecto la membrana a los gránulos de carbón, ¿sí? La variación periódica de presión en el aire produce una variación periódica en la resistencia del carbón. ¿Sí? Lo cual produce, si yo le hago pasar una corriente, una variación periódica de corriente. ¿Ah? Que tiene esta curiosidad, ¿sí? Imita a la variación periódica, ¿sí? Del aire. Entonces, si yo a esa misma señal la hago pasar por un parlante, como el que se usaba en el telégrafo, curiosamente, ¿sí? La membrana del parlante va a volver a transmitir al aire la misma variación de presión. Entonces yo puedo llegar a escuchar sonidos incluso complejos como la voz humana reproducidas por el parlante. ¿Sí? Y este circuito, que es el que se utiliza hasta el día de hoy, ¿sí? En los porteros eléctricos, si alguno tuvo la posibilidad de ver uno, lo van a poder apreciar, ¿sí? Hace circular una corriente en serie, pasando por el micrófono y por el parlante. Entonces, la ventaja de este instrumento de Graham Bell es que ya no se necesitaba a nadie que codifique o que decodifique. O sea, uno podía hablar y otro, tan lejos como la electricidad llegara, ¿sí? Podía escuchar. Y este es el origen del teléfono. ¿Sí? El otro elemento importante del teléfono es la conmutación. ¿Sí? Porque está bueno si el teléfono tiene que comunicar a dos personas solas, pero si el teléfono tiene que comunicar potencialmente a muchos con muchos, ¿sí? Aparece otra tecnología que es la que tiene que ver con cómo llegar a conectar los cables para que alguien pueda hablar con quien quiera. ¿Sí? Esa es la tecnología de conmutación que vino después. Al principio lo hacían operadores humanos, ¿sí? Que conectaban cables. Habrán visto en alguna película de época, ¿sí? La operadora que enchufaba los cables, ¿sí? Y conectaba manualmente el teléfono de un emisor con el teléfono de un receptor, ¿no? Eso después fue reemplazado por máquinas, ¿sí? Pero al principio, por máquinas que al principio eran mecánicas y que después se volvieron electrónicas. Eso ya en el siglo XX, ¿sí? En el siglo XIX ya había, ¿sí?
lo hacían operadores humanos y ya funcionaba, ¿no? Lo importante del teléfono es que introdujo esta tecnología analógica, esta posibilidad que tenemos de copiar una señal, ¿sí? Copiarla y transmitirla, ¿sí? Y reproducirla en otro lugar, ¿sí? Todas las tecnologías analógicas que trabajan por analogía, ¿sí? Que trabajan copiando, ¿sí? Analógico viene de sin lógica, no tiene lógica, sino que copia, ¿sí? Que registra, que sigue, ¿sí? Por eso se llama analógico, ¿no? Y la palabra digital viene de la palabra dígito, ¿sí? Y la palabra dígito hace referencia a discreto, ¿sí? ¿Por qué dígito? Bueno, dígito viene de dedo en realidad, porque al principio los dígitos estaban relacionados con los dedos, pero después terminó siendo una cifra concreta, algo que podemos distinguir, ¿sí? Lo discreto es lo que podemos distinguir claramente, ¿sí? Un 1 y un 2 son cosas diferentes, y en principio no hay nada en el medio, ¿tá? O es 1 o es 2, ¿sí? Mientras que lo analógico tiende a ser continuo, o sea, no es que hay 1 y 2, sino que hay todo un degradé, hay todo un camino entre el 1 y el 2, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre analógico y digital? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, gracias Gabriel. ¿Alguien más? Bien, muy bien, Brian, gracias. ¿La voz llega bien? ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, sí. Perfecto, muy bien, me alegro mucho, entonces estamos logrando nuestro objetivo. Bien, muy bien. Otro avance importante, ¿sí? También siglo XIX, principio del siglo XX, ¿sí? Fue tomar conocimiento de un fenómeno, ¿ah? Que el primero que lo descubrió fue Nikola Tesla, que es la posibilidad de transmitir señales a través del espacio electromagnético, ¿sí? Que es un fenómeno físico subatómico también, ¿sí? Es por el mismo que viaja la luz, ¿sí? La luz también es una variación periódica, pero no de presión, ¿sí? Sino que es una variación periódica de intensidad en un campo, ¿sí? Buena pregunta, ¿transmitir qué? ¿Sí? Transmitir la información, ¿sí? Nosotros lo que estamos buscando siempre es transmitir la información, ¿ah? Con el telégrafo se codificaba y se transmitía, con el teléfono se transmite a través de un cable, pero el tema es que sigue estando el problema del cable, ¿sí? Si yo quiero llegar lejos, necesito un cable largo y alguien tiene que tirar ese cable largo para llegar al otro lado. Lo que descubrió Tesla es que el espacio electromagnético, ¿sí? Permite la comunicación sin ningún medio físico en el medio. Ni siquiera necesitamos aire, o sea, las ondas de luz, vamos a decir, viajan por el vacío, ¿sí? Viajan aunque no haya ningún material en el medio, ¿ah? Y lo que descubrió Tesla en su momento, ¿sí? Es que eso se podía aprovechar para transmitir información, ¿sí? Ahora vamos a ver qué podemos transmitir, pero volvemos a lo mismo de hoy. Siempre tenemos el mismo origen. Podemos o transmitir una señal que se copia o podemos transmitir un código, ¿ah? Son las dos cosas que podemos transmitir. Si nos vamos por el lado de transmitir un código y nos vamos por el lado digital. Y si Hola Hugo, sí, te perdimos.
Muy bien, a ver si ahora me escuchan, a ver si volví a la vida. Sí, volviste. Bien, me alegro. Y sí, es este browser que, bueno, cada tanto me juega una mala pasada y me deja a pie. Sobre todo cuando hay muchos conectados, porque he estado horas conectado, cuando somos poquitos no pasa nada. Pero siendo muchos... Bien, ¿en qué me había quedado? Estábamos en las ondas de radio, ¿sí? El descubrimiento de Tesla, ¿sí? De que señales podían viajar a través del espectro electromagnético, ¿sí? Un fenómeno impresionante que Tesla descubrió y que después fue aprovechado para transmitir información, ¿sí? Dos personajes importantes sobre los que si les interesa pueden leer, ¿sí? Alexander Popov en Rusia y Guillermo Marconi en Italia, ¿sí? Más conocido este último acá en Occidente, Alexander Popov es más conocido en Rusia, puede haber logrado el mismo objetivo importante, ¿sí? el mismo logro que fue el de poder transmitir información a través del espectro electromagnético, ¿sí? O sea, lo que fue la primera transmisión de radio, ¿sí? La primera transmisión a través de un medio inalámbrico, a través directamente del aire, ¿sí? Entonces, esta otra tecnología fue muy importante, hizo una diferencia muy grande. Tesla incluso había llegado mucho más lejos, hablaba de transmitir energía a través del aire, ¿sí? Pero eso después se dejó con un montón de cuestiones que ni siquiera se sabe bien cuál es el origen, ¿sí? Pero lo de la radio sí prosperó. La idea de transmitir información a través de las ondas de radio sí prosperó. ¿Cuál es la diferencia importante entre la radio y el cable? Que el cable es un medio privado. El cable es del que pone el cable, ¿sí? En cambio, el aire, ¿sí? El espectro electromagnético, ¿sí? Es algo que es de todos, ¿sí? Entonces, la complejidad que tiene el espectro electromagnético es de quién lo usa, ¿sí? ¿Quién lo va a usar? Bien, la frecuencia acá juega un papel muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este espacio es de todo el mundo, ¿cómo lo podemos dividir para que todos lo puedan aprovechar? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos multiplexar? Se dice, es un término técnico que quiere decir cómo lo podemos separar en pedacitos para que todos lo puedan usar, ¿sí? Y la primera forma que surgió de separar este espacio es a través de la frecuencia. Entonces, utilizando distintas frecuencias, ¿sí? Uno puede, digamos, compartir el espacio o sea, se pueden hacer muchas transmisiones en simultáneo en diferentes frecuencias, ¿sí? Y eso es el principio de funcionamiento de la transmisión de radio, o sea, lo que tiene de interesante es que la señal debe modularse, ¿sí? Piensen ustedes que acá tenemos dos señales, ¿sí? Repasemos un poquito de lo que venimos hablando del principio. El sonido es una variación periódica, ¿sí? Así que ahí tenemos una señal. Esa señal tiene amplitud y tiene frecuencia, ¿tá? Y la frecuencia de la señal de radio es otra onda distinta que tiene su propia amplitud y su propia frecuencia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene duda? O sea, llegamos a que tenemos dos señales, la señal de radio y la señal de sonido, ¿sí? ¿Me siguen? Bien, gracias, Cristian. Brian. Bien. Muy bien. Sigo entonces, ¿sí? Los órdenes de magnitud de las frecuencias son distintos, ¿sí? El sonido que nosotros escuchamos, ¿sí? Normalmente, ¿dónde trabaja nuestro oído? Bueno, nuestro oído trabaja, ¿sí? Entre los 100 ciclos por segundo, ¿sí? O sea, 100 periodos por segundo, es lo que se dice hercios o hertz, ¿sí? 100 ciclos por segundo, y los 15.000 ciclos por segundo, ¿sí? Más o menos. En esas frecuencias donde el oído humano puede escuchar, ¿sí? Un oído bueno y un chico joven llega hasta los 15.000, ya de un tipo grande no tanto, ¿sí? Ya empiezan a perder frecuencias altas, ¿sí? Son tonos muy, muy agudos, ¿ah? Pero bueno, tenemos el límite claro, o sea, el oído humano escucha en esos valores, ¿sí? Entonces, la frecuencia de la señal que vamos a transmitir, que posee la voz o que posee música o cualquier otra cosa que el oído quiera escuchar, tiene esa frecuencia. Tiene entre 100 Hz y 15 kHz, ¿sí?
Esa es la señal. Sin embargo, esas frecuencias para la onda de radio son muy inconvenientes. ¿Por qué? Porque digamos, los fotones que transmiten esas señales se mueven a la velocidad de la luz, ¿sí? Y piensen que si tengo 100 ciclos por segundo a la velocidad de la luz, ¿qué distancia recorre el fotón en cada ciclo? Son kilómetros, hagan la cuenta, son 300.000 kilómetros por segundo que recorre la luz, ¿sí? Si hacen la cuenta les va a dar que son kilómetros, ¿sí? Para poder recibir una señal, ¿sí?, de esas frecuencias necesitaríamos antenas que tienen kilómetros de largo, ¿sí?, para poder agarrar el fotón entero, porque si no, no lo puedes agarrar, ¿sí? Por eso es que es inviable transmitir una onda de radio en esa frecuencia tan baja. No, las ondas de radio se vuelven útiles a valores mucho más altos, ¿sí? Hablamos de 100 kHz, de ahí para arriba, ¿sí? 100 kHz o 1 MHz, ¿sí? 1 MHz son 1 millón de ciclos por segundo, ¿sí? O sea que la onda de radio tiene una frecuencia muchísimo mayor que la onda del sonido. Entonces lo que se utiliza es una técnica que se llama modulación, ¿sí? Lo mismo que hacemos nosotros con la boca para generar un sonido, lo mismo se hace para combinar la señal del sonido que queremos transmitir con la señal de radio, ¿tá? Entonces, el concepto es transmitir el código en una variación o de amplitud o de frecuencia, ¿tá? Eso es lo que se hace cuando se transmite una señal de radio, ¿sí? O sea, lo que hago es utilizar la señal que quiero transmitir, o sea, el mensaje que tiene una frecuencia que no llega como muy alto a los 15.000 ciclos por segundo, ¿sí? Quiero utilizar esa onda para cambiar el parámetro de la otra onda. Por ejemplo, la más antigua es la modulación en amplitud o amplitud modulada, ¿sí? La amplitud modulada lo que hace es utilizar la variación del sonido, de la onda, o sea, la onda de sonido, para cambiar, ¿sí?, la amplitud de la onda de radio, ¿sí? ¿Se entiende esto o está muy difícil? A ver, díganme ustedes, ¿necesitan que lo explique otra vez? Bien, gracias, Brian. ¿Los demás? ¿Nahuel? ¿Cristian? Bien. ¿Alguno tiene duda? ¿Se entiende lo de las dos señales? Yo utilizo la señal de una frecuencia mucho más baja para cambiar la amplitud, Gabriel, gracias, la amplitud de una señal de una frecuencia mucho más alta, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo transmitir. A la señal de alta frecuencia que se utiliza para transmitir por radio se le suele llamar portadora, o carrier en inglés, ¿sí? Bien, y la señal que quiero transmitir modula la portadora, ¿no? La modulación en amplitud fue la primera tecnología que hubo, ¿sí? Esto se puede aplicar tanto para lo analógico como para lo digital. Así aparecieron, ¿sí?, la posibilidad de transmitir por radio la voz, si vamos por la tecnología analógica, o sea, tomamos la señal eléctrica que tomamos del micrófono y la utilizamos para modular una señal de alta frecuencia, ¿sí?, y la transmitimos por radio. El receptor lo que hace es recibir la señal de alta frecuencia, eliminarle el componente de alta frecuencia y volver a obtener la señal que se puede utilizar para reproducir en un parlante, ¿sí? De hecho, es muy simple construir un receptor de amplitud modulada, ¿sí? Bueno, algunos, por ahí, al que le gusta la tecnología de chiquito, capaz que lo hice, ¿sí? Son 4 componentes, ¿sí?, y permiten generar un receptor. Tal es así que a veces nunca les pasó, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero un teléfono, cuando los cables están oxidados, muchas veces empieza a funcionar como radio. Si uno levanta el tubo y escucha la voz de una estación radial, ¿sí? Quizá no les haya pasado porque no sé si han tenido en su vida teléfonos analógicos, ¿sí? Sí, de la televisión también, exacto. De la televisión o de alguna estación de radio, ¿sí? Eso viene a pasar porque el óxido en los cables, ¿sí?, puede funcionar como un diodo, puede cortar, digamos, la mitad de abajo de la señal y dejar solo la de arriba.
¿tá? Con lo cual elimina espontáneamente los componentes de alta frecuencia y te hace escuchar, ¿sí? O sea, termina convirtiéndose en un receptor casero de amplitud modulada, ¿tá? Bien. La amplitud modulada tiene la ventaja esta de que es fácil y se puede usar tanto para transmitir la voz como para transmitir un código. Así como con el telégrafo abríamos o cerrábamos un circuito, con esto también podemos abrir y cerrar el circuito, ¿sí? De la transmisión de radio. Entonces conecto y desconecto y también transmito el pulso por el aire. ¿Ah? El radiotelégrafo apareció más o menos en la misma época que la radio, ¿sí? Y cumplía el mismo propósito. Acá se abre todo un mundo nuevo porque dependiendo de la frecuencia, por fenómenos físicos, dependiendo de la frecuencia que usamos, el alcance que tiene la señal, ¿sí? Los rayos de luz viajan en línea recta, ¿sí? Y al viajar en línea recta, si yo transmito desde acá una señal de radio, ¿sí? La señal viaja en línea recta, la Tierra es redonda, entonces a medida que se aleja de mí, ¿sí? La señal se va elevando sobre el nivel del piso y se va al espacio, ¿sí? Simplemente porque sale tangencial a la Tierra, ¿sí? Entonces se aleja y se pierde. Sin embargo, las señales de las frecuencias más bajas, del orden del megahertz, ¿sí? Tienen esta propiedad interesante de que son reflejadas por una capa de la atmósfera que se llama ionosfera, ¿sí? O sea, cuando llegan a la ionosfera rebotan como en un espejo y vuelven a bajar, ¿sí? Por eso es que la banda que está alrededor del megahertz es muy usada para comunicaciones de larga distancia, ¿sí? La onda corta, la onda media y la onda corta están en esa zona. ¿Por qué? Porque eso puede llegar al otro lado del mundo, porque va reflejándose entre el cielo y la tierra como entre dos espejos. Entonces yo puedo desde mi casa llegar a comunicarme con alguien en Japón, ¿sí? A través del espectro electromagnético, simplemente porque mi señal va a rebotar en el cielo y en la tierra, ¿sí? No pasa eso con señales de frecuencias más altas. El VHF y de ahí para arriba, ¿sí? Si yo transmito más de 100 kilómetros no llego porque se va al espacio. O sea, la ionosfera la pasa de largo. No rebota como la señal de onda media o onda corta, ¿no? Entonces, ahí es donde viene otro tema. Somos muchos, el espectro electromagnético es uno solo, había que organizarlo. Entonces, ahí es donde aparecieron los organismos, que en cada país hay uno, ¿sí? Que se encargan de administrar ese espacio, de decir quién puede usar qué frecuencias y para qué, ¿sí? ¿Está bien? Y ahí, cuando, digamos, hay un fenómeno interesante que tiene que ver con la historia de Estados Unidos, ¿sí? Cuando se descubrió la modulación en frecuencia, que es la otra tecnología que apareció mucho después, ¿sí? Que es en vez de imprimirle la variación en la amplitud a la señal portadora, ¿sí? Lo que se hace es variar levemente la frecuencia de la portadora, ¿sí? Siguiendo la onda que yo quiero transmitir, ¿sí? Eso tiene otra tecnología que no es mucho más difícil de hacer que la otra, pero que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, es mucho más resistente al ruido, ¿sí? Porque el hecho de que la portadora esté modulada en amplitud hace que cuando la amplitud de la portadora sea baja, cualquier otra cosa que haya transmitida en el mismo canal tape a la portadora. En cambio, en la modulación en frecuencia eso no pasa, porque la amplitud es constante, ¿sí? Entonces, si yo transmito con potencia, no importa qué es lo que esté transmitiendo, la potencia es siempre la misma, ¿sí? Eso hace que resista mucho mejor el ruido, ¿sí? La modulación en frecuencia resiste el ruido, ¿sí? Entonces es una tecnología mejor, pero si nos remontamos a Estados Unidos en el siglo XX, que fue cuando se empezó a organizar el espectro radioeléctrico, ¿sí? Resulta que todas las grandes compañías ya habían comprado y habían gastado mucho dinero en equipos de amplitud modulada, ¿sí? Y ahora, cuando ya tenían todo el circo armado, salen con otra tecnología. Bueno, ganó el lobby, ¿sí? Y entonces las mejores bandas quedaron destinadas a amplitud modulada. Por eso al día de hoy, la onda corta y la onda media, ¿sí? Es amplitud modulada, ¿sí? Y la frecuencia modulada se dejó para frecuencias más altas, ¿sí? Por eso si ustedes miran si miran un receptor de amplitud modulada van a ver que anda en el orden del megahertz.
¿sí? Y un receptor de frecuencia modulada anda del orden de los 100 MHz, ¿sí? Eso sí, si miran cualquier emisor cualquier receptor de radio lo pueden ver, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Qué sé yo, busquen una estación de AM, qué sé yo, 590, ¿sí? AM 590, que es 590 kHz, ¿sí? O radio 10, que son 710 kHz, ¿sí? Si ustedes buscan en las emisoras de AM van a ver que digamos, el nombre normalmente está relacionado con la frecuencia a la que transmiten, ¿sí? Mientras que en frecuencia modulada hablamos de 100 MHz, 80 MHz, 88 como empieza y termina en 108 por ahí, ¿no? ¿Sí? Es una frecuencia mucho más alta, 100 veces más alta, ¿sí? Pero eso no tiene que ver con la tecnología. El hecho de que se haya elegido la tecnología de modulación en frecuencia para las zonas más altas tiene que ver con un lobby que hubo en Estados Unidos, ¿sí? Y esto es importante también. A veces hay fenómenos que tienen que ver con la historia, ¿sí? Sigue siendo una tecnología de más calidad la modulación en frecuencia, ¿sí? Hugo, te hago una pregunta yo. ¿Sabes por qué después de tantos años no se cambió esto? Porque me imagino que hablamos de equipos de ese momento que se habían comprado las empresas, que ¿por qué hoy por hoy no lo pueden cambiar? Mira, la respuesta más probable a tu pregunta es que porque es extremadamente costoso, ¿sí? Una vez que media humanidad se instaló algo, es muy difícil de decir, bueno, ahora sáquenlo y pongan otra cosa. ¿Sí? Esa es la respuesta más probable a tu pregunta. ¿Tá? No se pudo cambiar. Hay muchas cosas que una vez que las instalás es muy difícil de cambiar, ¿sí? Claro, Una de ellas está es bien. este acuerdo. Este acuerdo de transmitir en amplitud modulada en las frecuencias medias, después, obviamente, empezó Estados Unidos, después todo el mundo siguió por ese camino, ¿sí? No hubo forma de cambiar. O sea, para cambiar eso habría que obtener un consenso mundial, y eso es extremadamente difícil de obtener, ¿sí? Es difícil que dos vecinos se pongan de acuerdo, imagínate poner de acuerdo a toda la humanidad, ¿no? En algo. Bueno, Ya ahí está vienen todo muy las establecido. Claro, exactamente. Exactamente. Y es una complejidad muy grande. Chicos, ¿me vienen siguiendo? ¿Entienden? Bien, muy bien. Gracias a todos por el feedback. ¿Sí? Me alegro que vayan siguiéndome. ¿Sí? Otra vez, hagamos esta distinción entre ejes, ¿sí? Una cosa es transmitir un código y otra cosa es transmitir una señal analógica como la voz, ¿sí? Y paralelo a esto, ortogonal a esto, es qué tecnología utilizo para transmitirlo. Puede ser un cable o puede ser, ¿sí? Una señal radial, ¿sí? Para una señal radial, la modulación de una señal base sobre una portadora es obligatoria, ¿sí? La señal base es la voz, por ejemplo, y la señal portadora es la señal que se va a transmitir. Eso es obligatorio para la radio por las razones que ya les expliqué. La frecuencia a la que trabaja la voz es muy baja para la radio y además, ¿sí? Si queremos dividir el espacio entre muchos para que muchos lo puedan usar, es obligatorio utilizar distintas frecuencias, ¿sí? Bueno, por lo menos al principio era así. Hoy se hacen cosas maravillosas, como por ejemplo dividir el tiempo y no solamente la frecuencia, ¿sí? O modular la fase, que es otra cosa. La fase es el momento de la señal, ¿sí? Si una señal arranca en el momento 0, ¿sí? Otra señal puede arrancar, o sea, imagínense que empieza en el momento 0 y que termina en el momento 4, o sea que el momento 4 es como el 0 otra vez, ¿sí? Bueno, otra señal podría estar arrancando en el momento 1, con lo cual terminaría en el momento 5. ¿Sí? Tiene la misma frecuencia, tiene la misma amplitud, pero está empezando en otro momento. Entonces, hoy se puede incluso aprovechar eso para transmitir información. Hoy se aprovecha eso, se aprovecha la fase, se aprovecha el tiempo, ¿sí? O sea, se divide el tiempo, se dice, bueno, en este cachito de tiempo transmite uno, en este otro cachito de tiempo transmite otro, pero todo eso se puede hacer con tecnologías digitales, porque con tecnologías analógicas estoy obligado a transmitir toda la señal. Si no transmito toda la señal, no llegamos, ¿sí? Bien hasta acá, ¿sí? Muy bien. En el siglo XX
¿sí? Empezaron a aparecer las computadoras. Y junto con las computadoras empezaron a aparecer todas tecnologías nuevas. ¿Sí? Empezaron a aparecer toda una familia de tecnologías nuevas. ¿Sí? Las computadoras permitían generar en forma automática códigos, ¿sí? Que antes se requería que un ser humano codificara. Entonces, este problema del telégrafo, de que necesitábamos a alguien que codifique y alguien que decodifique, ¿sí? Con las computadoras se fue resolviendo en forma automática. O sea, yo con la computadora puedo transformar una señal en un código, ¿sí? ¿Está bien? Y después transmitirla digitalmente. ¿Ah? Y de eso quiero que hablemos porque ese fenómeno es muy importante. Eso apareció en el siglo XX, junto con otras tecnologías, ¿sí? Que también vamos a hablar de ellas. Una de ellas, por ejemplo, es el cable coaxial. ¿Sí? ¿Saben lo que es un cable coaxial? Es un cable que tiene un alambre en el medio, un plástico aislante y una malla protectora, ¿sí? Fuera de él, y después un aislante plástico. ¿Sí? Si ustedes tienen cable en su casa, cable de televisión por cable, ¿sí? La televisión por cable se distribuye con cable coaxial. ¿Ah? Ese cable tiene una propiedad muy importante respecto de un par de cables comunes, que es que permite transmitir señales de frecuencias muy altas. Entonces, permite hacer lo mismo que se hace en el espectro electromagnético, pero con un cable. ¿Sí? O sea, yo puedo transmitir un montón de canales por un cable, usando la misma lógica que uso para la radio, ¿sí? O sea, modular en distintas frecuencias y transmitir. ¿Sí? El cable coaxial permitió eso. Otro invento del siglo XX, ¿sí? Es la fibra óptica. ¿Sí? La fibra óptica es un cable que permite encapsular luz y transmitirla. ¿Sí? Entonces, en vez de que el fenómeno que conduce la información sea electricidad, es luz lo que conduce, ¿sí? La información. ¿Tá? Y se la encierra en un cable de cristal, ¿sí? Que por un fenómeno óptico que se llama refracción, obliga a la luz a mantenerse dentro de él y no la deja salir. ¿Sí? La luz tiene un montón de ventajas sobre la electricidad, pero la más importante de todas es que no induce magnetismo como la electricidad. La electricidad tiene esta característica que es muy buena cuando nos conviene, pero que es muy mala cuando no nos conviene, de inducir un campo magnético y que ese campo magnético induce una corriente en otro metal. ¿Sí? Eso causa interferencias, causa problemas. Cuando hay muchos cables juntos, las señales se pasan de un cable a otro, ¿sí? Por culpa de este fenómeno. Con la fibra óptica eso no pasa. La luz, ¿sí? Es completamente pura. Yo puedo instalar una fibra óptica entre dos edificios y no corro ningún peligro de una interferencia de planos de tierra, por ejemplo. Cuando hay una tormenta eléctrica, ¿sí? Cae un rayo sobre la tierra, se electrifica todo el piso y existen miles de voltios de diferencia entre la señal de una casa y la de otra, ¿sí? Y si yo tengo un cable, por ejemplo, eléctrico conectando las dos casas, en ese momento puede circular muchísima corriente por ese cable, ¿sí? En el momento que cae el rayo. Por eso se queman los equipos cuando caen rayos, ¿sí? Se queman las placas de red, ¿sí? O se queman las computadoras por culpa de estos problemas. El hecho de estar conectados a través de la luz hace que todo esto no exista, ¿sí? Y obviamente también permite que se llegue a frecuencias mayores y a más velocidades, ¿sí? La fibra óptica permitió eso, es un cable que permite transmitir luz. ¿Ah? Desde un lado se emite luz, desde el otro lado se recibe esa luz y se decodifica. ¿Ah? Lo mismo que para las otras tecnologías, también se puede basar en algo digital o se puede basar en algo analógico. ¿Ah? El concepto no es nuevo, ¿sí? La fibra óptica se conocía desde hacía mucho tiempo, incluso en la antigüedad se usaba para transmitir luz, para meter luz adentro de un lugar, ¿sí? Bien, o sea, se sabía de este fenómeno. El hecho de que se construyan cables de fibra óptica con plásticos, porque en la antigüedad no había plástico, lo único que había eran vidrios, ¿sí? Que eran duros. Ahora habiendo plásticos es mucho más fácil, ¿sí? Materiales flexibles que permiten la transmisión de luz, ¿sí? Es mucho más fácil, ¿no? Y el otro gran invento del siglo XX son los satélites, ¿sí? El satélite lo que hace es el mismo fenómeno que hace la ionosfera, ¿sí? Permite tomar una señal que seguiría al espacio, ¿sí? Y retransmitirla de vuelta hacia la Tierra. Hace lo mismo que hace la ionosfera, pero en forma artificial. ¿Sí? Se entiende este concepto, ¿no? Se pone un satélite en órbita, ¿sí? En una órbita geoestacionaria, o sea, en una órbita donde
desde el punto de vista de la Tierra parece que el satélite está quieto en el cielo, simplemente porque gira a la misma velocidad que la Tierra y para el mismo lado, ¿no? Entonces uno lo único que tiene que hacer es apuntar la antena hacia ese satélite, ¿sí? La señal viaja hasta ese satélite, el satélite la recibe y la transmite de vuelta hacia la Tierra, ¿no? Entonces artificialmente hacemos lo mismo que se hacía naturalmente con la ionosfera, pero ahora en frecuencias mucho más altas, ¿no? Los satélites también permitieron hacer comunicaciones de un punto al otro del planeta, ¿sí? ¿no? Con la desventaja importante de la demora, ¿sí? Porque un satélite en órbita geoestacionaria está a aproximadamente 36.000 kilómetros de altura, ¿sí? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, con lo cual, si yo tengo que transmitir hacia un satélite que en el mejor de los casos está a 36.000 kilómetros, porque lo más probable es que esté más lejos, porque yo no estoy en el Ecuador, ¿sí? Está bien, en el mejor de los casos tiene que subir la señal 36.000 kilómetros y tiene que bajar otros 36.000 kilómetros, ¿sí? Son 72.000 kilómetros y eso es un poquito más de una tercera, no, un poquito menos de una tercera parte de un segundo, ¿sí? Entonces es una demora que, digamos, a la percepción humana se siente, ¿sí? Se puede sentir. ¿Ah? Bueno, ese es el problema más grande que tienen los satélites, ni hablar de si hay una nube en el medio o algo y se interrumpe la comunicación, o una tormenta solar que genera mucho ruido en el espectro electromagnético y que corta una comunicación satelital, ¿sí? Bueno, esos son los puntos débiles que tienen, pero por otro lado son tecnologías que permiten llegar la información de un lado a otro del planeta, ¿sí? Muy bien, y ahora llegamos a la parte importante, a un fenómeno muy importante que se produjo a fines del siglo pasado, más o menos entre los años 70 y 80, ¿sí? Que es la digitalización, ¿sí? Esto quiero que lo recuerden porque es muy importante. La digitalización, ¿sí? Es una tecnología que permite convertir una señal analógica en una señal digital, ¿sí? Ya hablamos de lo que es una señal analógica, ya hablamos de lo que es una señal digital. Una señal analógica es una señal que copia un fenómeno natural, ¿sí? Mientras que una señal digital es una señal discreta, es un código, ¿sí? Que se genera artificialmente y que tiene pasos discretos, o sea, donde lo que es uno y lo que es dos y no hay nada en el medio. ¿Está clara esta diferencia? La digitalización es una tecnología que permite tomar una señal analógica y generar un código a partir de ella. Y después, desde ese código, volver a generar la señal analógica original. ¿Tá? Este fenómeno es muy importante, porque combina las ventajas de un sistema y el otro. ¿Tá? O sea, combina las ventajas de lo analógico con las digitales, ¿sí? ¿Bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, muy bien. Muchas gracias por el feedback. Seguimos. ¿Qué propiedad importante tiene la señal analógica? Como ventaja la señal analógica tiene esto de que copia con mucha fidelidad, ¿sí? La señal original y la puede reproducir. ¿Tá? Está en la calidad de los circuitos y de las tecnologías que usemos para copiar, que digamos que esa copia sea más fiel o menos fiel, ¿sí? De ahí venía este concepto de alta fidelidad que tenían los equipos de audio antiguos, ¿sí? Alta fidelidad venía del hecho de que era fiel en la copia, copiaba con fidelidad la señal analógica, ¿no? O sea que digamos, el desafío de las tecnologías analógicas era copiar con el menor error posible, ¿sí? Y el problema de las tecnologías analógicas, que es como se basan en copiar, cada copia, ¿sí? Mete un poquito de ruido, cada copia es imperfecta respecto de la anterior. Entonces, ¿qué ocurre si copiamos una copia de una copia, de una copia, de una copia, de una copia? Con el tiempo que va ocurriendo, la señal se va deteriorando cada vez más y llega un momento en que hay más ruido que señal útil. Es como sacar una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, ¿sí? Les ha pasado alguna vez seguramente, ¿ah? O sea,
se termina deteriorando mucho la señal, ¿sí? Este es el punto débil de lo analógico. El otro punto débil de lo analógico es que lo analógico es muy específico. No es lo mismo una señal de radio analógica que una señal de televisión analógica, ¿sí? Que una señal de telégrafo analógica, ¿sí? Son todas señales diferentes. Cada una tiene su propia infraestructura, cada una tiene su propia forma de transmitirse, cada una tiene su propia forma, su propia infraestructura, todo. ¿Qué pasa con las señales digitales, por su lado? Las señales digitales están formadas por códigos discretos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estudiamos en ciencias el código binario? El código binario es la forma más sencilla, ¿sí? O sea, la señal está basada en presencia y ausencia de potencial eléctrico y por lo tanto se representa con unos y con ceros, ¿sí? Esa es la forma de la señal digital más básica que hay, ¿tá? ¿Qué ventaja tiene la señal digital? La señal digital es discreta, o es 1 o es 0, y no hay nada en el medio, no existe el 0,5. Entonces, cuando yo copio una señal digital, ¿sí? No pongo error, no meto ruido nunca, ¿sí? En el proceso de copiar. O sea, que una señal digital se puede copiar 1000 veces una de otra sin que, digamos, mientras no haya errores en la copia, ¿sí? Sin que se corrompa la señal, ¿sí? Y esta es una ventaja muy importante. La otra ventaja importante es que una vez que tengo unos y ceros, ¿sí? Yo puedo unificar la tecnología que utilizo para transmitir los unos y los ceros. Con lo cual, cualquier señal digitalizada puede transmitirse por el mismo canal, ¿tá? Mientras le dé la velocidad al canal, puedo transmitirlo. Esta es la otra ventaja importante. Por lo tanto, cuando se desarrolló y se difundió la digitalización, ocurrió un fenómeno a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial, que hizo que todas las tecnologías se propagaran a muchísima velocidad y llegaran a todos lados. Es un fenómeno que combina cuestiones tecnológicas, cuestiones económicas, ¿sí? Imagínense ustedes un pueblito en el medio de la pampa, ¿sí? El pueblito tiene 100 habitantes, ¿sí? Y yo tenía que llegar con la antena de radio, con la repetidora de televisión, con el cable de teléfono, con el cable de telégrafo, ¿sí? Tenía que llegar con todas esas cosas a ese pueblito. ¿Y quién iba a pagar? ¿Sí? ¿Y cómo se iba a amortizar el gasto que implicaba llegar con todo eso a ese pueblito? ¿Sí? Como la respuesta a eso es nadie, ¿sí? Ese pueblito se quedaba sin nada. Este pueblito no tenía teléfono, no tenía radio, no tenía televisión, no tenía nada. ¿Sí? Cuando apareció la red digital y la digitalización, y yo puedo convertir una señal de radio, una señal de televisión, una señal de telégrafo, una señal de lo que sea, a unos y ceros, entonces yo lo transmito por una única red que se encarga de transmitir unos y ceros, ¿sí? Ahora a este pueblito de 100 habitantes sí le convenía, sí se volvió conveniente económicamente pagar para que se llegue con ese único cable o con ese único medio de comunicación a ese pueblito y se transmita todo por ahí, ¿ah? Entonces, este fenómeno es muy importante. Esto cambió la forma en que la tecnología se pudo aplicar, ¿sí? La tecnología pasó a ser mucho más amortizada económicamente y por lo tanto llegó mucho más rápido a todas partes, ¿ah? Esto se debe a la digitalización, ¿sí? Por eso es que este fenómeno es muy importante y lo tienen que recordar, ¿ah? La digitalización hizo eso, hizo que llegara todo a todas partes, ¿ah? Una vez que se desarrollaron las redes digitales, ¿sí? Todo se fue convirtiendo a que se pudiera, todo se fue llevando a que se pudiera transmitir a través de la red digital. Y con eso se consiguió este fenómeno, ¿sí? Que tenemos hoy, ¿sí? El más importante de todos es la Internet, ¿sí? La Internet es una gran red digital, ¿tá? Es una gran red que transmite unos y ceros, ¿sí? Y que llega a todo el mundo. ¿Por qué? Porque conviene hoy que llegue a todo el mundo. Conviene económicamente también. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Es muy importante esta idea. ¿Ah? ¿Se entiende? Bien, bien. Gracias, Brian, por el feedback. Cristian, Nahuel, Gabriel. Bien. Bien, muy bien. Maggie, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Buenísimo.
Buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se hace esta digitalización, ¿sí? Y creo que eso va a ser todo por hoy porque ya se hace muy larga, si no, la clase, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo es este fenómeno de la digitalización. Matías, está bien, no te preocupes, sí voy a subir el audio. Voy a subir el audio y el video, no sé si va a ser muy útil porque, bueno, no hemos transmitido prácticamente nada hoy, pero también lo tengo, ¿sí? Así que sí, tranquilo que lo vamos a poner en el Moodle, ¿sí? Para que lo puedan escuchar, ¿no? ¿Cómo se produce este fenómeno de la digitalización? ¿Cómo se hace tecnológicamente para digitalizar? Ustedes piensen que tenemos una señal analógica, ¿sí? Y esa señal analógica varía en el tiempo, ¿tá? Es un valor que va cambiando en el tiempo. Si ustedes recuerdan ese gráfico que les mostré hoy, y que voy a volver a habilitar un segundo, así también lo ve Matías, ¿sí? Muy bien, a ver. Ahí se puede ver el gráfico otra vez de la señal analógica, ¿sí? Ahí se puede ver lo corto para que no se vaya el audio. ¿Sí? Ahí se puede ver claramente que hay una variación en el tiempo, ¿sí? ¿Está bien? De un valor. En el caso del ejemplo que les di hoy era de presión, pero bueno, fácilmente se convierte en una variación de tensión, por ejemplo, en el tiempo, ¿sí? Una variación de voltaje o una variación de corriente o cualquier otra magnitud. Lo importante es que va variando en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, el tema es encontrar una forma de convertir eso en un código digital. ¿Ah? Para convertir eso en un código digital hay que buscar en las teorías, o sea, hay que ver qué se sabe desde la matemática y desde la física sobre las ondas, ¿sí? Vamos a apelar, sin entrar en cosas demasiado técnicas ni muy profundamente matemáticas, a dos teoremas muy importantes, ¿sí? Dos teoremas muy importantes, que ya se conocían hace 200 años, ¿sí? Cuando se estudiaron nadie sabía que se iban a usar para esto, ¿tá? Y ahí es donde vamos a lo que les decía hoy de que el trabajo que hacen los científicos nunca se sabe dónde va a ser aplicado, ¿tá? ¿Sí? El primero es la serie de Fourier, ¿tá? Si alguno cursó técnica, capaz que escuchó hablar de la serie de Fourier, ¿sí? En algún momento. Si no, no se preocupen, no vamos a hacer más que mencionarla para que sepan que existe, ¿sí? Fourier fue un matemático que estudiaba las olas del mar, ¿ah? Estudiaba las olas del mar y en función de las olas del mar descubrió un montón de propiedades que tienen las ondas. Las ondas en el sentido de variación periódica en el tiempo, ¿sí? Una señal que varía periódicamente en el tiempo, ¿sí? Es una onda, ¿ah? Una cosa importante que descubrió Fourier es que cualquier variación periódica puede ser construida mediante la suma de senoides, ¿sí? Todos saben lo que es un senoide. El senoide, ese dibujo que les mostré antes era de un senoide, ¿sí? Un senoide es lo que sale de dibujar la función y igual seno de x. ¿Se acuerdan de matemática? ¿Ah? Es una señal que tiene esa forma característica, ¿ah? Y que, digamos, responde a un fenómeno natural, ¿sí? Bueno, lo que descubrió Fourier matemáticamente es que cualquier variación periódica, lo que está generando mi voz, ¿sí? O cualquier otra señal que implique una variación periódica en el tiempo, ¿sí? Puede ser representado por la suma de muchas senoides, ¿sí? De frecuencias más bajas y otras senoides de frecuencias más altas, ¿sí? La serie de Fourier está construida de esa manera, ¿sí? Dice, bueno, la señal X está formada por la suma de una señal senoide de base tanto más otra senoide que tiene otro valor de amplitud y la frecuencia es el doble, más otra que tiene otra amplitud diferente y que la frecuencia es el triple y así sucesivamente, ¿sí?
¿Por qué es importante esto? En realidad, al que le interese lo puede estudiar más profundamente. A mí lo que me interesa que les quede es esto. Cualquier señal puede ser construida con senoides, ¿sí? Y esto nos simplifica un poquito el problema, porque lo que tenemos que guardar entonces ya no es cualquier señal, sino que es, de alguna manera, senoide, es alguna senoide o una combinación de senoides, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, una vez que sabemos esto, ¿sí? Y sabemos que las señales, ¿sí?, están formadas por senoides de frecuencias y frecuencias más altas, pero también sabemos que hay un límite físico de nuestro oído, ¿sí? Nuestro oído no escucha más allá de los 15 kHz como mucho, ¿está bien? Entonces sabemos que frecuencias más arriba de eso, por más que haya componentes con frecuencias más arriba de eso, no las necesitamos guardar porque el oído no las escucha, ¿sí? Entonces no tiene sentido guardarlas, ¿ya? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Necesitan que lo explique otra vez? Es tema difícil, ¿sí? Así que si no me han podido seguir, me dicen y lo vuelvo a repetir, ¿está? ¿Cómo viene? ¿Maggie? ¿Me escuchás Te bien? escucho, sí, estamos acá. Perfecto. Bien, gracias, Cristian. ¿Los demás cómo vienen? ¿Brian? Buena pregunta, Brian. Es lo que te decía hoy de los materiales, ¿sí? Hay muchas cosas, pero son súper técnicas, ¿sí? Yo no quiero que se metan con eso porque se van a volver locos, ¿sí? Y no está mucho más allá del ámbito de esta materia, ¿sí? Después por ahí les puedo conseguir algún apuntecito que lo muestre gráficamente. No tengo la posibilidad de mandarles gráficos buenos, pero después les voy a conseguir alguno y se los pongo ahí en la plataforma, ¿sí? La parte de digitalización. Lo que necesito que se acuerden, ¿sí? Fíjense que no me interesa que se acuerden de lo técnico. Sí me interesa que se acuerden cómo se simplifica el problema, ¿sí? Yo tengo que guardar una variación periódica, una señal que es una variación periódica en el tiempo, ¿sí? De una magnitud, normalmente presión o electricidad o lo que sea, ¿sí? Y es continua y la necesito guardar en forma discreta para que sea digital, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Bueno, ¿cómo se hizo eso? ¿Cómo se logró? ¿Cómo se resolvió ese problema? Bueno, la primera parte es esa. Fue aplicar la serie de Fourier, porque Fourier decía que cualquier señal es la suma de muchas senoides. Por un lado eso. Por otro lado, la serie de Fourier son infinitas senoides. O sea, pueden ser, ¿sí? Porque es la frecuencia base, más el doble, más el triple, más el cuádruple, más el quíntuple, y así sucesivamente. O sea, que son infinitas señales. Pero nosotros no necesitamos guardar infinitas señales, porque cuando llegamos a los 15 kHz, sobre todo para la voz, ¿sí? Cuando llegamos a los 15 kHz no tenemos que guardar más. Y en el caso de otras señales también hay límites físicos. Bueno, o sea que nosotros no tenemos que ir hasta el infinito, podemos cortar antes. Le dejamos el infinito a los matemáticos que se diviertan con eso. Nosotros no necesitamos ir hasta el infinito, ¿sí? Podemos cortar antes. ¿Sí? En nuestro caso, los 15 kHz, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? O sea que el problema se termina simplificando de tenía que guardar una señal cualquiera a tengo que guardar senoides de a lo sumo 15 kHz, ¿sí? Ahí es donde Fourier nos ayuda mucho, ¿sí? Es la primera teoría importante, ¿sí? La segunda, el segundo principio importante es el de Nyquist, ¿sí? Porque Nyquist lo que propuso es que una senoide se puede reconstruir perfectamente a partir de dos muestras, cualquiera de su señal, ¿sí? O sea que si yo tomo dos puntitos cualquiera, ¿sí?, de una curva senoidal, puedo volver a construir la senoide entera. O sea, tengo suficiente información para armar toda la senoide otra vez, ¿sí? Eso dice Nyquist, ¿tá? Y es la base de la teoría del muestreo, ¿sí? ¿Cómo puedo yo construir una señal a partir de muestras? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las muestras son discretas, ya no es continuo, ¿sí? Y ahí es donde tenemos la base para lo digital, ¿ah? Entonces, Nyquist nos dice cuántas muestras tenemos que tomar. Si querés guardar una senoide de 15 kHz, ¿cuántas muestras tenés que tomar? Y por lo menos 2 para esta senoide que es la más alta de todas, ¿sí? Dice, toma 30.000 muestras por segundo y ya tenés guardada
toda la información que necesitas para reconstruir la senoide de 15 kHz. Y por supuesto, dice como mínimo 2, no dice exactamente 2, con lo cual todas las de las frecuencias más bajas también entran. ¿Tá? Esto es lo que justifica que uno pueda tomar una señal y tomar muestras. Yo tomo una señal y tomo muestras en el tiempo, muestras continuas. Voy midiendo, ¿sí?, cuál es el valor en el tiempo. ¿Sí? En el tiempo 0 vale 0, en el tiempo 1 vale 0,1, en el tiempo 2 vale 0,3, en el tiempo 4 vale 0,8, en el tiempo 5 vale 1. Después empieza a bajar, así que en el tiempo 6 vale 0,8 otra vez, y así sucesivamente. Voy tomando muestra de la señal. ¿Cuántas muestras necesito? Nos lo dice Nyquist. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él dice que para reconstruir la senoide necesito 2 muestras, ¿sí?, para volverla a construir. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? De ahí viene que si yo quiero guardar una señal de 15 kHz, necesito tomar 30.000 muestras por segundo. ¿Sí? Justo el doble de la frecuencia más alta. Entonces, ya tenemos electrónica para hacer eso. Tomamos la señal, medimos 30.000 veces por segundo, tomamos una muestra de la señal, ¿sí?, y esa muestra la convertimos en un número. ¿Ah? Por ejemplo, entre 0 y 1. La amplitud más alta es 1, la amplitud más baja para el otro lado es menos 1, y cuando pasa por el medio es 0. Entonces, entre 1 y menos 1 tenemos un valor. ¿Sí? Entonces, tomamos una muestra en el tiempo de la señal, ¿sí?, y guardamos las muestras. ¿Ah? Esas muestras se pueden guardar como números, ¿sí?, se pueden convertir a binario y se pueden transmitir. Y el receptor lo único que tiene que hacer es volver a reproducir esas muestras a la misma velocidad a la que fueron tomadas, ¿sí? Y después, mediante un filtro pasabajos, ¿sí?, se cortan las componentes de alta frecuencia, ¿sí?, y volvemos a tener la señal original. No es exactamente la misma señal, y esto es importante, no es exactamente la misma señal, pero es una señal lo suficientemente buena como para engañar al oído, ¿sí?, de que es exactamente lo mismo. Y aquí es donde viene el punto débil de las señales digitales, ¿sí? No son una copia perfecta de la señal original y nunca lo van a hacer, ¿tá?, sino que son copias, son reproducciones lo suficientemente buenas de la señal original como para que nos sirvan. ¿Tá? Y esto es lo que quiero que recuerden. Una señal digital nunca es exactamente igual a la original, ¿sí? Por más que la vuelva a convertir en analógica y la reproduzca en un parlante, no es lo mismo. Una de las tecnologías que hicieron, digamos, que aplicó la digitalización en forma masiva fue la aparición del compact disc, el disco compacto, ¿sí? Eso fue a fines de los 70, principios de los 80, ¿sí? Apareció el disco compacto, ¿sí?, el famoso disco plateado ese que revolucionó todo, ¿sí?, no solamente porque es una tecnología que comprime mucho más, sino porque es la primera tecnología masiva que utilizaba digitalización, ¿sí? O sea, la música iba digital, no iba analógica. Los viejos discos de vinilo eran analógicos, o sea, la señal iba grabada, copiada sobre el vinilo, ¿sí? En cambio, en el disco compacto, lo que llevan son ceros y unos, ¿sí? O sea, ya iba digitalizado. Esta diferencia importante, ¿sí?, que también hizo que mucha gente dijera, no, pero esto digital no es tan bueno. Yo escucho, ¿sí?, expertos decían, yo escucho que no es lo mismo, ¿sí? O sea, escuchaban el ruido digital, ¿sí? Decían que no era lo mismo la música del vinilo que la música digital, ¿sí? Con el tiempo se descubrió que lo que escuchan no es un problema del muestreo, sino que es un problema de con cuánta precisión guardo la muestra, ¿sí? Si yo estoy midiendo una muestra, la muestra también está dividida en escaloncitos discretos. Entonces, el tamaño de ese escaloncito discreto es lo que causa el ruido digital. Ese ruido sí lo percibe el oído humano. El de la muestra no, porque el de la muestra está más allá de lo que el oído escucha, ¿sí? Entonces no lo puede escuchar, ¿ah? Pero la diferencia es sí. Por eso es que se habla de 8 bits por muestra, o 16 bits por muestra, o 32 bits por muestra, ¿sí? Si ponemos la suficiente cantidad de bits por muestra, el oído tampoco puede percibir por un tema de resolución la diferencia que hay entre la señal original y la señal generada, ¿sí?
Pero eso pasa con las señales digitales, ¿sí? ¿Queda claro? Yo puedo tomar cualquier señal física, que es una variación periódica, ¿sí?, de alguna magnitud en el tiempo, y convertirla en números. Y esos números los puedo transmitir por cualquier red digital, y después lo puedo volver a transformar, ¿sí?, en una señal analógica para reproducirlo, ¿ah? Y eso es lo que hizo la gran diferencia en el siglo XX, ¿sí? Y es lo que hizo que se hiciera tan popular y tan masiva la Internet, y que hoy todo se puede hacer por Internet, desde hablar por teléfono, pasar un correo o dictar una clase como estamos haciendo nosotros ahora, ¿sí? Todo se puede hacer gracias a esta tecnología de digitalización, ¿sí?, de convertir una señal que es continua en una señal discreta, ¿sí?, en ceros y unos, ¿ah? Muy bien, esto es lo importante. No quiero que se aprendan cosas técnicas. Si les interesa buscar sobre Fourier o Nyquist, busquen en internet, hay un montón, ¿sí? Pero es todo muy técnico. Yo no les voy a preguntar cosas técnicas porque no me interesa. ¿Qué quiero que se acuerden ustedes? Quiero que se acuerden que la digitalización lo que permitió es que la tecnología llegara a todo el mundo por un tema económico, ¿sí? ¿Está bien? Que lo que antes se hacía por muchos canales diferentes, ahora se hace por uno solo, y eso hace que ese canal solo se vuelva más económico, ¿tá? Que también es un fenómeno económico, ¿sí? Si yo tengo que fabricar un teléfono, me sale $5.000 fabricar el teléfono. Si yo tengo que fabricar 50 millones de teléfonos, se los doy a los chinos y me los fabrican por $1, ¿sí? Es un fenómeno económico también, ¿tá? ¿Sí? O sea, tiene que ver con la cantidad, ¿sí? Entonces, lo que tienen que recordar es eso es lo que permitió la digitalización, que algo que era inviable ahora se vuelva viable, ¿sí?, económicamente hablando. Eso quiero que recuerden. Y que el principio, ¿sí?, que permite la digitalización está basado en dos teoremas matemáticos importantes, que son el de Fourier y el de Nyquist, ¿no? El de Fourier porque dice que todas las señales son senoides, y el de Nyquist porque dice que un senoide puede ser reconstruido a partir de muestras, en particular de 2 muestras por cada señal, por cada senoide. Entonces, si ustedes recuerdan eso, a mí me alcanza. Ese es el resumen, eso es lo importante. Para vos, Matías, que preguntabas si hay material. No, Matías no, perdón. ¿Quién preguntó? Brian preguntó hoy. Brian preguntó hoy si había material. Le digo, sí, vas a encontrar un montón de material, pero el material va a ser súper técnico y te va a volver loco. Si querés leerlo y te gusta, me parece bárbaro. Lo que quiero que te acuerdes es eso que te acabo de decir, ¿sí? Fourier dice que todas las señales son senoides, ¿sí? Senoides combinadas. Nyquist dice que yo puedo reconstruir una senoide a partir de 2 muestras, ¿sí?, por periodo. Entonces, con esas dos cosas tenemos la base para construir un sistema que permite convertir algo analógico en algo digital y viceversa. Tomar la señal digital y volverla a convertir en algo analógico, ¿tá? Con esto sentamos la base y explicamos por qué, a partir de la clase que viene, vamos a empezar a hablar de cómo se construye una red digital, ¿tá? O sea, todo lo que lo explica, ¿sí? Porque es importante que ustedes tengan una noción de cómo está construida. Bueno, porque es muy importante, es muy central, ¿sí? Van a haber redes digitales hasta en la sopa, ¿sí? Entonces está bueno que sepan cómo funcionan, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, creo que son muchos temas para un día, ¿sí? Y ya estamos sobre el horario, así que aprovechemos si tienen alguna duda o alguna pregunta para que me la hagan ahora, ¿sí? Y antes de cortar les cuento que la próxima clase la vamos a hacer el miércoles a las 4:30 por este mismo medio, ¿sí? Vamos a seguir por este medio hasta tanto se levanten las medidas nacionales de cuarentena que hay, ¿sí? ¿De acuerdo? En ingeniería mantienen el calendario, ¿sí? Es más difícil que en exactas, que suspendieron las clases, acá no, así que esto cuenta como clase. Así que ya pueden agarrar la primera guía de estudio que Maggie les va a poner ahí en el Moodle y ya la pueden intentar resolver, ¿sí? La próxima clase teórica va a ser el miércoles, ¿sí? El miércoles a las 4:30, ¿sí? Y la práctica, ¿sí?, después se organizan con Maggie. Siempre la comunicación va a ser a través de Moodle, ¿sí? ¿Está bien? Entonces estén atentos al Moodle, es muy importante. Esta vez tienen que ser ustedes responsables porque no podemos controlar todo
Antes no lo hacíamos y ahora menos lo podemos hacer, ¿sí? Así que es muy importante que ustedes, por propia iniciativa, se conecten y estén atentos, ¿sí? Bueno, preguntas, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Los escucho ahora a ustedes. Pueden habilitar audio si quieren hablar, no hay problema. Sí, Brian, el audio lo vamos a subir. No sé si al Moodle directamente o al Drive y les ponemos el vínculo en el Moodle. Ya después vemos cómo. ¿Tá? Pero sí, los audios van a llegar. ¿Tá? Van a llegar. Bueno, chicos, si no tienen más dudas ni preguntas, damos por terminada la clase por hoy, ¿sí? Como siempre, bueno, después vamos a poner un foro ahí en el Moodle también para que si se les ocurre algo, hoy a la noche se van a dormir y sueñan con las redes digitales y se les ocurre alguna pregunta, la puedan hacer ahí, ¿tá? ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por la paciencia, ¿sí? Y por haber llegado hasta este punto, ¿eh? Chicos, nos vemos virtualmente el miércoles que viene, ¿sí? Gracias. Maggie, quédate, por favor, un segundito más. Bueno. Chao, chicos, hasta luego.